Y como dice el lema de RBC Televisión, la verdad siempre sale a la luz y ya estamos en una situación en el mundo crítica. Hace unos días, semanas, comentábamos acá el informe del MIT que decía que en 30 años, a este ritmo, la situación ya iba a ser incontrolable para los recursos, para las poblaciones y los efectos se iban a comenzar a sentir con más fuerza. Estamos conversando entonces con nuestros invitados acerca de ello. Eduardo Budinas es miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es la entidad de las Naciones Unidas que ha analizado todo este tema alrededor del mundo. ¿Y a qué nos enfrentamos entonces? ¿Qué alternativas podemos tener? ¿Cómo? Esto ya no es un tema solamente de país, es un tema de la humanidad. ¿A dónde nos acercamos? Bueno, esa es una de las cuestiones interesantes del panel, que hace este abordaje planetario. Y efectivamente sí estamos en una nueva fase de alto consumo de recursos naturales. En estas semanas se han presentado varios informes, nuevos informes también van a venir en las próximas semanas y en el próximo mes, dado que junio va a centralizar muchos eventos sobre... por Río +20. Por Río +20. ¿Y qué sabemos? Por ejemplo, este lunes pasado se presentó en Suiza el nuevo informe sobre el estado del planeta, y ahí hemos encontrado ¿De ustedes, del IPCC? No, de otro conjunto de organizaciones, y ahí hemos encontrado que el uso del espacio, de recursos que utiliza la humanidad, ya supera en más del 50% la capacidad propia que tiene el planeta de regenerarse en cada año. O sea, ya estamos en déficit. Ya estamos en déficit, o sea que nos estamos comiendo los recursos ahorrados, el suelo ahorrado, generado hacia atrás, el agua. O sea, nosotros nos estamos comiendo a nosotros mismos. Nos estamos comiendo a nosotros mismos a un ritmo más rápido de que el planeta puede regenerar los recursos renovables. Y más o menos alrededor de octubre de cada año ya nos comimos todos los recursos disponibles para ese año. Y esta distancia se acorta año tras año. Y ahí tenemos países como los países industrializados y los países árabes. Cada uno de sus habitantes necesita alrededor de 8 a 10 hectáreas disponibles en el planeta de donde proveerle de recursos o hectáreas que sirvan para recibir sus desperdicios. Y si la memoria no me falla, el promedio para los países andinos andan las 2 hectáreas por persona. 2 hectáreas. Sí, entonces el tema es... Para desperdicios en un año. Para utilizar en un año. Pero estas asimetrías que nos dicen... Claro. De que hay una gran disparidad en el uso de los recursos, y este es uno de los dramas de los países andinos. Nosotros en buena medida tenemos problemas ambientales porque enviamos nuestros recursos naturales para satisfacer las necesidades de consumo de naciones industrializadas o de proveedores de materiales para esas naciones industrializadas. O sea, alimentamos la opulencia. Buena parte de esos problemas ambientales que ustedes ven en los videos no son por nuestro consumo doméstico, son para tener estos flujos de exportación. Y nada más claro que alimentar la opulencia que la extracción del oro, ¿no? El 90% del oro es para hacer joyas, que la gente se los juegue en el cuello, y acá estamos pues discutiendo en que vamos a reventar 2 lagunas, cuando esos son los valores que más adelante nos van a servir mucho más. Y en relación a la energía, que tiene que ver con todo esto, Gerardo Bonti, ¿qué alternativas hay serias? Porque los explotadores del petróleo dicen, bueno, no, la energía eólica, esos molinitos, no, se ríen de eso, ¿no? La energía eléctrica, se burlan de los carritos eléctricos frente a uno que pasa con petróleo y el carrito eléctrico despacito, pero tendremos que tomar en serio esas cosas. A ver, si el mundo sigue aumentando su consumo de energía al ritmo que está previsto, no hay manera de sustentarlo, ni con energías renovables ni con energías no renovables. Si los recursos no renovables no alcanzan para cubrir esa demanda, y los recursos no renovables tampoco, todo tiene un límite. Claro, eso es lo que no se entiende, ¿no? Entonces, en lo que tú decís, sí, hay algunas tecnologías, por ejemplo, en el sector de electricidad, que pueden llegar a sustituir buena parte de, por ejemplo, el gas natural que utiliza Perú para generar electricidad. Puede ser eólica, puede ser geotermia, etc. Ahora, aún en ese caso, yo diría que hay que hacer un gran esfuerzo en temas de eficiencia energética y de ahorro energético para lograr tener una sociedad que sea sustentable en el tiempo en el uso de la energía. Porque el aumento de la demanda no va a ser posible sustituirlo.
Y en el caso de todo lo que son los combustibles líquidos que hoy utilizamos sobre todo para el transporte, por ejemplo, que en Perú debe andar por 1/3 de la matriz energética nacional, eso va a ser muy difícil de sustituir, porque ya hemos alcanzado lo que se llama el pico del petróleo, es decir, el momento... ¿Qué quiere decir eso? La producción mundial de petróleo ha venido creciendo su capacidad de producción diaria. Cada día podía aumentar su producción abriendo nuevos pozos o aumentando la producción de los pozos existentes. Ahí hay un pico ya. Ahí hemos llegado a un pico donde ya no va a ser posible seguir aumentando la producción diaria. Ya. Esto ya fue reconocido por la Agencia Internacional de la Energía y ¿Por qué? Ocurrió en el ya 2006. ¿No hay más pozos o...? Digamos que es una propiedad de los yacimientos, por una cuestión física, hay un momento de la capacidad de disponibilidad de crudo adentro del pozo, que llegado a cierto nivel impide que siga fluyendo con la misma cantidad. Y entonces empieza a pasar que los requerimientos de energía para extraer lo que queda en ese yacimiento cada vez es mayor y empieza a tener un retorno energético negativo, es decir, empieza a tener que necesitar mayor energía para extraer menor cantidad de petróleo. Un círculo vicioso. Entonces, llegados a este punto, nosotros tenemos una demanda creciente de petróleo y vamos a tener una curva de oferta decreciente. Entonces vamos a tener un problema de escasez y de carestía de petróleo. Y toda esa cantidad de energía que ha acumulado la Tierra durante millones de años, nosotros no la podemos reproducir en un corto tiempo. Claro, por porque lo eso tanto, es combustible fósil, millones de años. 400 millones de años. Y en 100 años nos estamos sacando todo. No hay manera de sustituir este tipo de combustible. Entonces, realmente, no solo para el caso de Perú, para la humanidad en general, claro. Aquí nos enfrentamos a un problema serio. Perú todavía tiene la suerte de tener una cierta reserva de gas natural importante. Embargado por el Banco Mundial, dicho sea de paso. Bueno, pero que le podría permitir pensar en una transición hacia un futuro con una energía más sustentable que otros países en la región no tienen. Pero hay que saber aprovecharlo. Sería una pena, por ejemplo, que lo dedicaran a la exportación y liquidar ese gas natural en poco tiempo cuando les va a ser tan necesario para fortalecer ese periodo de transición. Eduardo, esta idea que tú planteaste en relación a que este es un asunto que no reconoce fronteras, pues, ¿no es cierto? Porque la idea es, acá en el Perú por lo menos, nosotros parecemos una provincia, en realidad, del Imperio Romano. Acá todos se creen modernos, hablan de competitividad, crecimiento, pero al final es un pensamiento bien provinciano, bien reduccionista, ¿no? Parece que estamos en una isla y que el Perú es lo máximo, está despegando porque crece a tasas cuando la cosa es global. En relación a eso, entonces, Eduardo, ¿cómo se puede incidir políticamente? Porque los políticos no entienden, ya las evidencias son claras, pero ¿qué más se debería hacer? Bueno, hay una vieja regla de la ecología política que es que la acumulación de información sobre el desastre inminente no convence a la gente y menos a los políticos. Pero es la herramienta que tenemos a mano. Hay varios esfuerzos en ese frente. Uno de los esfuerzos por el cual estamos esta semana en Lima es un taller andino donde entre varios países, delegados de varios países de la región andina, están discutiendo cuáles son instrumentos concretos para decir, bueno, qué cosas podemos comenzar a cambiar ya. Aquí es importante observar la experiencia de los países bajo gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, porque en esos países también se ha caído en el mismo tipo de desarrollo de alta extracción de recursos naturales. Claro, el de Chávez es un ejemplo claro, ¿no? Bueno, Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, pero un poco para asombrar al televidente, el gran proyecto de desarrollo, de expansión económica en Uruguay, que es un país agrícola, ganadero y turístico, bajo el gobierno de izquierda, es comenzar a hacer minería de hierro a cielo abierto. Entonces, esta expansión de este tipo de actividad en este momento es la generalidad en América del Sur. No hay ningún país que no tenga algún proyecto minero en marcha. Desde la punta de la Patagonia, y todos con conflictos, desde la punta de la Patagonia hasta Suriname. Entonces nosotros necesitamos tener estrategias de cambio, alternativas concretas. ¿Por qué concretas? Porque en buena medida, observando a los países vecinos, incluso con gobierno de izquierda, era la falta de esas medidas concretas. Por ejemplo, necesitamos una reforma tributaria para el sector extractivo.
esa reforma tributaria debe incluir 3 componentes, que son, estas empresas deben aplicar y estar tributando como hace el comercio del barrio o el supermercado. Debe haber un impuesto particular denominado regalías para la pérdida de ese patrimonio. Y este no es un impuesto clásico, no es un impuesto que dependa de la performance de la empresa, sino que es un tributo que se paga por estar perdiendo un patrimonio que ya nunca se va a recuperar. Que no vamos a recuperar. Y tiene que haber una tercera tasa, que es una tasa a las sobreganancias para evitar fluctuaciones de mercado y evitar especulaciones. Entonces esas son medidas concretas de cómo podemos avanzar. Si nosotros tenemos una buena tributación, eso nos va a permitir no quedar atrapados en la necesidad de estar abriendo nuevos pozos o nuevas minas a cada rato, ¿no? Gerardo, como para ir terminando, en relación a la energía, Eduardo nos ha dado algunos conceptos, planes, tributación, etcétera. En energía, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, parte de lo que él aplicaría a la minería también se puede aplicar al tema de la energía. Lo que nosotros acabamos de ver hace un ratito, de los impactos ambientales que tiene la explotación petrolera, es otro de los componentes que debería estar considerado. Es decir, hay una serie de costos sociales, ambientales, que la explotación de petróleo genera, que traslada esos costos a otras áreas, por ejemplo, al sector salud. El sector salud tiene que hacerse cargo de una serie de costos que en realidad le corresponden a la explotación de petróleo. Entonces, internalizar muchos de estos costos, hacer pesar la responsabilidad económica de lo que le corresponde a estos sectores sería una primera buena contribución para esto. La otra reforma tendría que ver con los subsidios que tienen en general los combustibles fósiles, no solo en este país, sino en la mayoría de los países nuestros, los cuales hacen menos competitivas a las fuentes alternativas, que tienen que pagar todos los demás impuestos sin tener subsidios. Entonces, este tipo de reformas claramente contribuirían a un cambio en la matriz energética. Profundizar, por supuesto, en las inversiones en eficiencia, que muchas veces tienen un mayor retorno económico que las inversiones en abastecimiento. Perfecto. Por supuesto que la batería de medidas en el sector de energía son muy amplias, pero vayan estas como algunos ejemplos que también se están abordando en este curso que estamos trabajando aquí en Lima con el CLAES. Les agradezco muchísimo su presencia en esta noche y también apagar la luz, ¿no? Porque eso que parece un acto sencillo, a veces hay casas, establecimientos que todas las luces están prendidas, poquito a poco, granito por granito se ahorra. Hemos estado realmente con estas intervenciones muy importantes de Gerardo Onti, investigador en energía y cambio climático del CLAES, y Eduardo Gudinas, del CLAES también y del IPCC de las Naciones Unidas, a quien agradecemos por su presencia y por estos valiosos conceptos que tanto se necesitan en nuestro país, estimados amigos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y ahora vamos a presentar...